un embarazo. Mi abuela se dio de cuenta de eso y le practicó lo que se llama hoy en día un aborto forzoso. Al ella practicarle ese aborto, se le subió como eso como en la mente. Mi madre conoce a mi verdadero padre, entonces cuando ella se da cuenta que yo estoy dentro de ella quiere ejercer lo mismo, quiere abortarme. Entonces cuando ella quería ejercer lo que viene siendo el aborto por ese trastorno que tenía ella, le pasó, un ángel la visita a ella y le dice, no abortes. Cuando ya tiene un tiempo de embarazo que pasó su proceso, llega el momento donde me vienen a dar a luz a mí. Ella se le sube el parto en la cabeza recordándose de la masacre que le hicieron con el primer bebé. Cuando la traen por las Américas, que la traen a la maternidad de la Altagracia, ella abre el carro y se tira en medio de la autopista. Tu madre va para el hospital a dar a luz. Entonces tú dices que en el camino ya se tiró. El parto se le subió a la cabeza recordando lo que Por le el vehículo iba corriendo. Sí, eso fue en las Américas. Papá. Entonces cuando ya la llevan a la maternidad, que ella por fin me dio a luz, que fue un embarazo prematuro, vengo con un problema. El problema era un tumor. Aparte del tumor, tenía un pulmón dañado. Tengo la evidencia aquí de la operación que me hicieron. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera en especial. Soy tu hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco. Hoy tenemos una invitada especial que sé que será de gran bendición para cada uno de nosotros. Nuestra hermana Eva Castro, con Dios y con nosotros. Amén. Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Eva Margarita Castro de Pantaleón. Doy gracias a Dios primeramente por permitirme estar en este lugar y luego aquí al hermano que me la concede. Amén. Voy a pedirte que si no te has suscrito a esta plataforma, Evangelista Diomedes Blanco, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más, porque alguien más a través de ti puede ser bendecido. Mi hermana Eva Castro, el escenario es de Dios y usted es el vaso. Amén, gracias, varón. Voy a leer aquí una escritura en Génesis 1, su capítulo 1:28. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios añade bendición a su palabra. Amén. Mi historia comienza desde antes de yo nacer. Mi mamá era cristiana cuando joven. Resulta que mi abuela sigue siendo católica porque ella no ha muerto. Y ella siempre como que ha tenido una fobia en contra de los cristianos. Y a mi mamá ser cristiana, como que no le gustaba que ella fuera cristiana y siempre como que vivía molestándola, porque usted sabe que eso no era ella, sino era el enemigo. Amén. Porque esas personas que están en esa dicha iglesia le sirven a los bailes. Y entonces le ciega el entendimiento. Entonces mi mamá siempre tenía esa ansiedad de buscar del Señor, buscar del Señor. ¿Qué pasa? Que con tanto ataque que sufría mi madre, a través de mi abuela, mi madre se descarrió, pero siempre tenía como en su corazón a Dios. ¿Qué pasa? Que al ella descarriarse, ella conoció a una persona allá en Andrés Boca Chica, se enamoró, tuvo un embarazo. Mi abuela se dio de cuenta de eso y le practicó lo que se llama hoy en día un aborto forzoso. Dios mío. Algo triste y también diabólico, porque cuando usted provoca un aborto así, a sangre fría, usted está haciendo su pacto, usted sabe con quién. Claro. Entonces, al ella practicarle ese aborto a mi abuela, a mi madre, ella se le subió como eso como en la mente. Entonces, mi abuela quería fundamentar como algo, como que mi mamá estaba como mal de la mente. O sea, que se le dice hoy en día locura. Exacto. Pero mi mamá no estaba loca, sino que al ella practicar ese tipo de cosas... Hubo un trastorno en ella. Sí. Entonces, mi madre conoce a mi verdadero padre, que hoy en día está muerto, y se enamora de mi padre. Entonces, primero tiene mi hermano que vive en Suiza, después me tiene a mí. Entonces, cuando ella se da cuenta que yo estoy dentro de ella quiere ejercer lo mismo, quiere abortarme. Dios mío, Padre. Pero como dice un dicho por ahí, que la simiente de Dios estaba en ella. Entonces, cuando ella quería ejercer lo que viene siendo el aborto por ese trastorno que tenía ella de lo que le pasó, un ángel la visita a ella y le dice, no abortes. Al ella estar descarriada, ese ángel como que andaba con ella. Ella está con ese ángel, el ángel le decía no al aborte, porque Dios tenía un propósito con ella, conmigo, ¿me entiendes? Entonces, ella no aborta
Pero la abuela mía sigue ahí. ¿Qué pasa? Cuando ya tiene un tiempo de embarazo que pasó su proceso, llega el momento donde me vienen a dar a luz a mí. Cuando viene a darme a luz a mí, ella se le sube el parto en la cabeza, recordándose de la masacre que le hicieron con el primer bebé. Aleluya. Amén. Entonces, cuando la traen por las Américas, que la traen a la maternidad de la Altagracia, a darme a luz a mí, ella abre el carro y se tira en medio de la autopista. Oiga, ese carro fue tirado porque ya le tocó dolor. Aguántate. Tu madre va para el hospital, camino, a alumbrar, a dar a luz, ¿cierto? Sí. Entonces tú dices que en el camino ya se tiró. Sí, porque el parto se le subió a la cabeza recordando lo que le hicieron. ¿Por el vehículo iba corriendo? Sí, eso fue en las Américas. Papá. Entonces, cuando llegan, cuando está en las Américas, que viene el carro y abre el carro y se tira. Y quedamos vivos ella y yo, porque ya yo venía para el mundo. Entonces, cuando ya la llevan a la maternidad, que ella me da a luz, que ella por fin me dio a luz, que fue un embarazo prematuro, porque fue antes de tiempo. Yo nací pequeñito, o sea, un prematuro es pequeñito. Yo estoy ya en la tierra, o sea, en el nacimiento. Vengo con un problema. El problema era un tumor. Y aparte del tumor, tenía un pulmón dañado. Tengo la evidencia aquí de la operación que me hicieron. Eso fue en el 1983, cuando yo nací. Dios mío. Con ese poco tiempo de vida, yo resistí a esa operación que me la hicieron el Angelito. Wow, Dios. Eso es tremendo, varón. Entonces, cuando ya estoy en ese proceso cuando ya detectan en la maternidad que tengo ese problema, un pulmón dañado y aparte también un tumor, me refieren a la Angelita. Allá los doctores en ese año me hacen lo que hacen una operación forzosa y yo sobreviví a eso. ¿Qué pasa? Que la hermana de mi abuela bregaba con brujería. O sea, en pocas palabras, ella era bruja. Bruja. ¿Qué pasa? Que al ella ser bruja, usted sabe que cuando la persona le sirven a los demonios, esos demonios le frisan la vida a la persona. Dios. Y eso es algo profundo también. Sí, tremendo. A ella le sacaron la matriz. Pero ella al no tener hijos, no poder procrear hijos, ella decide criar a los sobrinos de los hermanos. Y cogió como un amor hacia mí y ella me cogió de 2 días de nacida. Porque la mamá mía le atacó ese problema, que se le subió el parto a la cabeza y no podía atenderme. Y aparte de eso, mi verdadero papá vivía en un lugar que le dicen La Cañita, también tuvo un accidente que se cayó de un caballo y tampoco podía atender. O sea, que yo caí en manos de ella. Pero había un propósito de parte de Dios. Santo. Que después, más adelante, voy a seguir. Entonces, basándose en el tema, esa señora viene y como vio que mi abuela no quería, como se dice, saber nada de mí, por mi nacimiento, que yo no tenía culpa, ella viene y me acoge y me cría. Y yo nací en el círculo de la brujería. Al tal la brujería, ella no me enseña nada de eso. Pero a la edad de 7 años, según yo recuerdo, yo estoy durmiendo en una cuna. A mí me decían Kikila, porque mi apodo es Kika. Y ella me decía, Kikila, vete a acostar. Yo decía, me voy a dormir, mami. Yo le decía mami todo el tiempo. A mi mamá no le decía mami, sino le decía Milagros, y ella se llamaba Milagros. Entonces, cuando yo estoy durmiendo en la cuna, yo me despierto y cuando miro del lado izquierdo, veo, yo dormía, había altar de todo el tamaño. Mi casa estaba rodeada de muchos baales. Y yo veía cosas ahí en esa casa, yo decía como que era imaginación mía, y no, eran cosas espirituales. Entonces, cuando yo estoy ahí durmiendo, que ya tengo ya 7 años, que yo recuerdo perfectamente, cuando miro al altar, a mí me sale el mismo diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. ¿A cuánto? Tú dices que se te presentó el diablo. Me miró, salió de todos esos demonios, todos esos baales que estaban en esos cuadritos. Ajá. Así mismo como yo estoy mirando la cara, él me salió. Dios y mío. Se rió y me miró. Yo tenía 7 años cuando eso. Cuando yo miro ese personaje, yo me asusto y tiro un grito y sale la que me crió, la vieja mía,
¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo le dije, ay, me salió el diablo, le dije yo a ella. Mira, muchacha, sí fue él que me salió. Entonces yo decía en mi subconsciente, ¿cómo yo con 7 años conocí a ese personaje? Pero que había un propósito. Amén. Amén. Entonces, cuando ya yo voy pasando el tiempo, que me llevan a un lugar que allá fue en Fiete Palo de mi familia, de la Virgen de Altagracia, los 15 de agosto. Ese es un campo que le llaman Callacoita. Siempre me llevaban a ese lugar, yo participaba, alguna vez era diferentes cosas. Ahí mi mamá me lleva donde una bruja, oiga bien, donde la bruja más grande que hay allá en Callacoita. Y me entra un cuartico. Como hacer la bruja más grande ahí, ya me entra un cuartico. Y a mí no me gustó tampoco estar en ese lugar. Oiga, ¿cómo es? A mí no me gustó tampoco estar en ese lugar. Le dice así, mami, yo me quiero ir de aquí. Y ella me dice, no, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Que las personas cuando están montadas hablan en un idioma como si fuera creol. Ella hablaba creol. Ella es dominicana y ella no era haitiana, pero hablaba creol porque era lo demonio que estaba dentro de ella. Entonces, yo le dije, mami, yo me quiero ir de aquí. Y ella me dice, ¿pero qué pasa? Yo me quiero ir de aquí, que no me gusta. Y veía todos esos demonios así, todo tipo de gente, demonios así. Y yo me quiero ir de aquí. Entonces, la mujer cogió una agüita y ella me mira la cara y me dice, ¿por qué ella se pone así? Y yo le dije a la misma bruja de frente, le dije yo, es que a mí no me agrada estar aquí. Ella cogió una agüita, yo creo que fue como color verde o azul, y me unta de que para que se me quite la presencia que yo siento. Pero que yo como que algo entre mí rechaza eso. Bueno, le dije a la vieja mía, no me vuelvas a llevar donde esa bruja. ¿Qué pasa? Que había un muchacho, hijo de la bruja, que se enamoró de mí. Y al principio, como yo soy la menor de edad, yo dije, ven acá, pero él te enamoró de mí, él me gusta. Pero yo dentro decía, no, porque yo no me voy a casar con un hombre que venga hijo de una bruja, decía yo. Entonces, el muchacho estaba enamorado de mí y era ahí, decía que quería, que sí, yo. Y yo que no me voy a casar contigo. El tema está que yo le dije a la vieja mía que no me vuelva a llevar a ese campo. Entonces, pasó los años, yo no quería ir a la fiesta de palo, me mandaban a buscar y pasaron los años. Llegó el año que tenía yo 15 años, que pasó un proceso muy fuerte. Entonces, yo estaba media triste en ese tiempo y están dando una película en la calle, lo evangélico, del infierno, varón. Santo. Y cuando yo veo esa película, varón, yo me quedo mirando todo lo que la persona va a pasar en ese momento, la gran tribulación, si se va al infierno. Y como que esa película como que me llegó adentro. Y yo decía, pero yo no quiero ir para ese lugar con la edad de 15 años. Yo no quiero ir para ese lugar. ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué pasa? Cuando que se acaba la película, yo me quedo pensando y me acuerdo en mi casa y yo dije, yo tengo que ser cristiana porque si yo me muero, yo voy para el infierno porque dice que uno se va para el infierno. Entonces, como que yo no conocía al Espíritu Santo. Y era como el Espíritu Santo que me decía, tienes que acercarte a mí, pero yo no sabía quién es que me estaba diciendo a mí que me acerque a él. Cuando ya por fin yo me decido, yo dije, yo mañana me voy a convertir. Yo sentí como que dentro de mí hubo un respiro, como que yo respiré. Y yo decía, ¿quién fue que respiró? Pero realmente era mi espíritu que respiró porque yo iba a salir de muerte a vida. Varón, al siguiente día, al lado de mi casa, había una hermana que ya murió, que se llamaba Noelia, que en paz descanse. Yo le pregunto a ella, mira, ¿qué tengo que hacer para ser cristiana? Ella me dijo que vaya a la iglesia, y yo, sí, yo tengo que ser cristiana. Eso fue un sábado que en esa iglesia, la profecía, hacían consagración. Ella me lleva, y la vieja mía me dice, a mí, ¿para tú vas? Y yo voy para la iglesia. Y ella se quedó mirándome a mí así. Yo no tenía falda, y me puse un vestidito corto porque yo decía, bueno, a la iglesia no se puede ir en pantalones, o sea, para que usted vea cómo Dios estaba tratando conmigo. Yo no podía ir en pantalones, déjeme irme en falda. Bueno, llegamos a la iglesia y cuando llegan a la iglesia yo estoy con un desespero que quiero ser nerviosa como estoy. Quiero ser cristiana. Entonces vi como que dura mucho para hacer el llamado y yo quería no ser cristiana. Bueno, al final Noelia le dice a la muchacha, mira, quiero ser cristiana. Paso al altar. Yo no sabía qué decir. Solamente yo me desahogué en el altar. Le dije, mire, Señor, yo me convierto hoy. Yo me desahogué ahí desahogada. Aleluya. Y fue algo tan profundo que lo que había en el altar como que se me metió, varón, por dentro. Se me entró. Y cuando yo salí del altar, yo salí diferente, varón. Yo sentía como que yo era una niña, una recién nacida, nuevamente. ¿Naciste de nuevo?
Sí. Entonces yo pasé el día entero calladita. Yo decía entre mí, ¿por qué yo estoy calladita? Pero era como que yo había nacido de nuevo. Varón, ahí cuando yo me convertí al Señor, ahí fue que vino la batalla fuerte con el mismo Satanás. Digo que vino la batalla fuerte porque la vieja mía se me rebeló. Ya no quería que yo fuera a la iglesia. Oye, porque ella aceptó que yo fuera a la iglesia. Ella iba a la iglesia a buscarme porque dije que va a llover y que no quería que nadie se juntara conmigo. Era una batalla. Yo no tenía amigos en la iglesia porque ella me lo empantaba todo, varón. Dios mío. Pero no era ella, ¿usted sabe quién era? El enemigo. ¿Qué pasa? Que en una ocasión yo siento como que me falta algo. Yo decía, ¿qué me falta? Le pregunto a un varón de la iglesia, varón, yo tengo como esa ansiedad, como que yo quiero buscar más de Dios. Y él me dio el código, varón. El código de la oración. La oración. ¿Sabe que Jesús dijo que debemos orar en que sea 1 hora, varón? Porque en la oración hay poder. Amén. Entonces, yo con esa edad, que ya cumplí ya de 15 a 16 años, se me entra esa ansiedad profunda de orar. Yo dedicaba a Dios todos los días una oración. Todos los días. Fue tan fuerte esa función de la oración que Dios me permitió de estar en un colegio, que la única cristiana ahí era yo. Y ella hacía muchísimas cosas, varón. Pero yo nunca me contaminé. Oiga eso. Al yo no contaminarme, a mí me hacían la guerra, pero no podían. ¿Por qué? Porque Dios estaba conmigo. Varón, yo caminaba, era en el espíritu cuando yo iba a la escuela, varón. Y yo caminaba y hacía así con la cabeza. Yo decía, pero yo no me siento la cabeza, yo no me siento los brazos, pero era en el espíritu que yo andaba. Yo no sabía nada porque yo era una menor edad, no entendía las cosas espirituales. ¿Qué pasa? Que Dios me puso en gracia, pero fue porque yo oraba mucho en esa edad. Me puso en gracia allá en la iglesia. ¿Qué pasa? Que había un alborotamiento con los adolescentes. Y la pastora, que es una señora anciana que todavía está viva, ella hizo una reunión con los adolescentes y le preguntó a todo el mundo, ¿quién tiene amor escondido? ¿Por qué? Porque con ese amor escondido que tienen los adolescentes, estaba la iglesia, mire, por debajo. Ay, papá. Y los impíos hablando un sinnúmero de cosas, que la iglesia esto y que lo otro. Entonces yo, un muchacho que hoy día pastor, se llama Edward, que el esposo mío lo conoce, nos sentaron a todito ahí. Y a cada uno le preguntaron quién tiene novio. Todo el mundo tenía novio. Lo único que nos salvamos de eso fue Edward y yo. Edward del lado de los varones y esta servidora del lado de la hembra. Varón, y todo el mundo se quedó así con la boca abierta porque todo el adolescente tenía la iglesia en el suelo. Por eso mismo, por tener amores escondidos. Porque la cosa es en orden, no es como ese alboroto. Y más están en el evangelio. Exacto. Entonces, varón, Dios fue poniéndome en gracia. En gracia. Llegué a la edad de 16 años a ser líder de limpieza de la iglesia. Oiga, es el ministerio más grande que la persona debe valorar. Y que muchos no quieren hoy en día. Mire, usted limpia la casa de Dios. Es un privilegio, mire, bastante grande, varón. Y yo un día fui a la iglesia y vi la iglesia como todo sucio y me dio como ese asco. Y yo, Dios mío, ¿quién es la líder de limpieza? Y una líder me dice a mí, fulana. Y yo, yo voy a ayudarla en eso. Oye, yo me puse asistente de ella de una vez. Bueno, me puse a limpiar, le tiré un chin de mi tolín al altar. Esa iglesia quedó, mira, no es chiquita, pero quedó, mira, linda, varón. Cuando yo le tiré el coso del altar, yo me olvidé de eso. Entonces un día llegó la pastora y abrió la iglesia. Y ese olor retumbó la iglesia entera. Y pregunté, ¿quién fue que limpió la iglesia? Y dice una, no, es una adolescente nueva que se llama Eva que limpió la iglesia. Dije, esa niña tiene un ministerio de limpieza fuerte. Ahí fue que Dios empezó a querer verificar qué es lo que va a hacer conmigo. Aleluya. Algo fuerte, ¿vale? Mire. Entonces, ahí hicieron una reorganización de los líderes. Y me pusieron como líder de limpieza a la edad de 16 años. Después me pusieron que yo tenía que darle escuela bíblica a los ancianos que estaban enfermos, que no podían ir a la iglesia. Y ese día que me tocó darle la escuela bíblica a los ancianos, yo sentía la presencia de Dios, pero no como lo sentí ese día, que sentía como que la cara, todo se me quemaba. El fuego de Dios andaba conmigo, porque estaba haciendo la obra. ¿Qué pasa? Que al ser líder de limpieza tenía un ataque fuerte con mi madre, porque ella decía, pero la única que limpia la iglesia es fulana. Pero porque nadie quería limpiar la iglesia, yo lo hacía porque yo tenía que cumplir con Dios, varón. Y eso es lo bueno, uno tiene que cumplir con Dios y no con los hombres. ¿Qué pasa? Que un día yo convoco a las personas de la iglesia para que limpiemos la iglesia todas.
Todo el mundo se fajó a limpiar la iglesia. Yo me acuesto en un banquito, cuando hace tiempo había banquito, y me acuesto y cabeceo. Y la vista se me fue profunda al altar. Y cuando yo me fui profunda, yo me hundí, varón, en el altar. Y cuando yo vine a ver, yo estaba en un lugar que el piso era cristalino. Mi primera experiencia con Dios. Y cuando yo pisé, yo tengo como un swap y yo estoy trapeando en ese lugar. Pero yo estoy en un lugar del cielo, varón, y no me di cuenta. Después fue que yo me di cuenta. Y cuando yo estoy trapeando, yo veo un soldado, vestimenta romana, alto, hermoso, fuerte, que me dice, ven. Y yo, para yo voy. Ven que papá Dios quiere hablar contigo. Yo me quedé mirando, yo le vi la cara al soldado. Está bien, puse el swap en un lado y me fui con él. Cuando me fui, yo me veo sentada encima de un gigante, varón. Un gigante que no puedo describir qué personaje tan grande era. Yo sé que yo me veía en el regazo de él, que le llaman pierna, sentada. Yo parecía una hormiguita chiquita en su pierna. Y él me pasaba la mano por la cabeza, varón, y me decía, mi hija, mi hija. Y cuando yo alzo la mirada para arriba para ver quién es, ahí mismo que empanté y volví a la iglesia. Y yo dije dentro de mí, ¿y qué fue eso? Fue con Dios que yo hablé. Y fue con Dios, varón. Eso es algo terrible. Dios mío. Algo muy lindo. Pero yo me quedé con esa vivencia por dentro de mí, me quedé callada porque iban a decir que yo estaba loca, varón. Ay, ay, ay. Porque tú sabes que en ese tiempo la gente no captaba lo espiritual como Exacto. ahora. Bueno, entonces yo sigo limpiando mi iglesia. La vieja mía empieza a atacar. Le digo que una noche cuando yo estoy en mi casa, yo estoy durmiendo, yo siento en el espíritu, que ahí fue que yo experimenté lo espiritual, que siento como que me están amarrando los pies. Y algo me dice a mí, levántate. Yo no sé qué hora era, varón. Yo sé que yo me levanté y yo no sé quién fue que le dijo a la vieja mía que yo estaba orando. Y cuando yo estoy orando, yo creo que yo duré orando como aproximadamente como 2 horas y pico, porque la atmósfera como que cambió rápido. Y cuando yo estoy orando profundamente, yo siento que me agarran los moños por aquí. Y me dice a mí, yo te dije a ti que no te levantara a orar. Y fue la vieja mía. Parece que el mismo enemigo le dijo a ella que yo estaba orando, varón. Y eso era una batalla para que yo orara. Cada vez que yo me levantaba de madrugada, que era la hora que más Dios usaba para yo orar, ella se levantaba y me agarraba los moños y me daba golpes para que yo no orara. Dios mío. Pero yo aún así, en la cama, a mí las rodillas se me doblaban sobre, porque ya yo estaba ya conectada muy profundo en el espíritu. ¿Qué pasa? Que el enemigo, al ver que no podía determinar que yo dejara de orar, empezaron los mismos demonios, los que estaban ahí, a hacer hoyo. Yo dormía en una cunita, la de mi mamá, y empezaron a hacer hoyo. Y la vieja mía decía, Jesús, como dicen, Jesús magnífica, esto no puede ser limpio. Ella decía que eran los ratones, pero yo sabía que no eran los ratones, eran los demonios que querían enterrarme viva, varón, en la misma casa. Dios mío, padre. Bueno, en tema está que yo tenía una batalla fuerte. Yo tengo una tía, aparte de la que me crió, que ella, le dije que ella hace fiesta de palo allá en Callacoita. Ella le regaló unos utensilios a la vieja mía y a la mamá mía que estaba recién cristiana también, que ve porque ella después más adelante ya vino al evangelio con temor de que la abuela mía la sacara otra vez, pero ella se fue valiente y volvió al evangelio porque vio que yo me convertí. Y tenía ahí una batalla. Porque también habían, aparte de los demonios que había en mi casa, con los altares que tenía mi mamá, tenía una batalla también por eso que le regaló la tía mía a ella. Y yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Que Dios le reveló a un muchacho de la iglesia llamado Rafael que había algo. Él no me dijo la descripción que era, pero me dijo, busca que en tu casa hay algo. Búscalo. Eso que había en mi casa era que estaba haciendo que yo como que me menguara en la oración, pero yo no me rendí. Yo seguía orando porque quería que saber qué es lo que estaba pasando. Entonces yo dije, déjame ver. Cuando yo verifiqué, yo dije, Dios, tú me vas a tener que guiar a ver qué es lo que está pasando, porque estoy resistiendo prácticamente esta batalla con estos demonios y aparte de eso también siento la influencia de algo. Cuando yo empiezo a buscar, varón, veo un poloche que me regalaron que decía, yo vivo por siempre, que era un demonio que estaba acercando en una barca. Padre. En inglés, yo busqué lo que significa, decía yo vivo por siempre, ese era uno.
Después verifico y los ojos se me ven para unos vasos que estaban en la fiesta de palo. Oiga, para que ustedes vean, más de lo que habían en mi casa entraron más demonios. Entonces yo dije, pero eres tú, y eres tú, y eres tú, y eres tú. Está bien. Cogí todo, lo metí en una funda y llamé a un primo mío que hoy en día es pastor. Le dije, mira, está pasando esto y esto en mi casa. Está bien, tráeme la funda. Lo mandamos a quemar. Pero ya con mis 17 años, la vieja mía ahí se me rebeló. No quería que yo fuera a la iglesia. No quería que yo me juntara con nada. ¿Qué pasa? Que yo ejercí más lo que es la oración. Cuando empecé a orar. Yo empecé a orar como el Señor, el Espíritu me guiaba que orase. Y esa oración hizo efecto porque sin yo tener que hablar mucho, la que era bruja vino al evangelio. Dios mío. Ella testifica que ella estaba durmiendo y oyó esa canción que dice, mi alma volará, alto la trompeta, mi alma volará. Y el que no esté sellado, aquí se va a quedar. Gloria a Dios. Y ella llegó sola a la iglesia, varón. Aleluya. Ella dijo, yo vine a convertirme. Cuando yo estoy orando, que paro de oración en la iglesia, que es otra cosa que decían los hermanos, pero Eva no se goza en lo oculto, ella lo que venía a orar, ella me pasa el día entero orando, pero yo como estaba tan inocente y a mí no me importaba que me criticaran, yo lo que quería es orar. Entonces, cuando yo despierto, me siento ahí a alabar a Dios tranquila, yo veo a la vieja mía sentada, y yo, ¿qué busca la vieja mía aquí? La vieja mía fue a convertirse, óigame, y cuando ella se convirtió, ella testificó que Dios la llamó a ella, entonces ella sacó toda esa cosa ya de la casa. Los altares, todo. O sea, que la que reiné ahí, aparte del Señor, fuimos nosotros. Aleluya. Por vía de la oración. Amén. Entonces, llegó un momento que ya a los 17, 18 años, ella continúa con su cosa porque la atmósfera todavía, a pesar de que sacaron los altares, la atmósfera quedó como endemoniada. Esos demonios de venganza querían molestar. ¿Qué pasa? Ella trató como de hacerme sentir mal y empezó a maltratarme. Yo dije, yo me voy de aquí. No tenía como la forma de hablar con mis líderes y me fui descuidando espiritualmente hablando. Cuando me fui descuidando espiritualmente hablando, me enamoré de una persona. Y cuando me enamoré de esa persona, pasó algo y esa persona me hizo mucho daño. ¿Qué pasa? Que yo, a esa persona hacerme mucho daño, yo lo que hice así, yo me voy para mi papá, para las Américas. Para el papá. Entonces, la vieja me dice a mí, ¿pero para qué tú vas para ese hombre? Sí, yo me voy. Salí de Andrés Boca Chica a la edad de 19 años, pero ya yo estaba apartada de Dios. Uh-huh. Cuando yo vengo para acá, para las Américas, me quedo un tiempo con mi papá, veo que hay un problema con la mujer y él. Yo dije, yo no puedo estar en este lugar porque como quiera hay problemas aquí también. Y muchas veces, por yo estar ahí, que a veces yo me pongo a pensar que quizá Dios me permitió estar ahí, era para que mi papá no fracasara con esa mujer que tenía. Bueno, lo pensé yo así. Entonces, parece que en ese momento se me metió irme más lejos, pero yo no sabía para dónde iba. Al final, cuando dije, papi, yo me voy de aquí, no te vayas, sí, ya yo tengo 19 años, yo puedo trabajar y puedo buscar una mejor vida. Caigo a un lugar que le dicen Los Alcarrizos, a un campo le llaman Hato Nuevo. Entonces, cuando yo estoy allá en Hato Nuevo, ya llevo un tiempo ya descarriada, pero no me daba la decisión de ni siquiera de ir a la iglesia por tantas cosas que me acontecieron. Bueno, entonces cuando estoy allá en Los Alcarrizos, conozco un guardia, me enamoro de él y tengo como ese deseo como de buscar a Dios, pero después como digo, no, bueno, voy a buscar a Dios porque si busco de Dios voy a volver otra vez a la misma situación del problema, pero siento esa inquietud. Entonces conozco una muchacha que hoy en día es actriz. Y ella me dice, Eva, ven a visitarme. Yo, no. Entonces, ella empieza a hablarme de Dios, Entonces, yo también he tenido problemas con el guardia. Oiga, yo dije, no voy a buscar de Dios. Pero ella me dice, sí, vamos a buscar de Dios. Entonces, viene el Señor y trata conmigo. Y yo estoy durmiendo y me estoy yo soñando que yo entro a una iglesia y en la iglesia me dice la pastora de ese lugar, híncate ahí. Y cuando yo me hinco ahí, yo me estoy hablando con Dios, pero eso estoy en un sueño. Entonces cuando yo despierto, digo, pero Dios me está llamando. Yo no lo pensé 2 veces, varón. Yo lo que hice fue que entregué mi vida al Señor nuevamente. Entonces cuando yo entrego mi vida nuevamente al Señor, ahí el enemigo se me levanta brutalmente, en el cual esa persona empezó a maltratarme. Yo no quería ni coger otra vez para mi papá, ni quería coger tampoco para mi mamá. Yo decidí aguantar eso, con tal de no irme para ningún lado.
Y siendo cristiana, yo decía, pero Dios mío, yo quiero servirte a Dios y quiero estar tranquila. Esta persona me está haciendo como la guerra, ¿qué hago? Porque no había nada que me ligara a él, ¿sabes? Exacto. Legalmente. Entonces, él me decía, no, porque yo quiero tener hijos. Y yo entonces decía, pero ¿verdad? ¿Por qué yo no salía embarazada? Entonces, ahí yo empezaba a orar y decía, Señor, yo quiero tener en que sea un hijo, pero un hijo que salga de mi simiente. Si un día yo y esa persona nos dejamos, ya por lo menos me va a quedar esa simiente en mi vida, porque tu palabra dice que uno tiene que multiplicarse. Pero ¿qué pasa? Que yo no sabía que yo venía arrastrando de generación en generación una maldición. ¿Por qué? Porque hoy en día en mi familia está esa maldición y cuando yo me venía a fijar ya, yo tenía esa maldición y no me daba cuenta, varón. No me daba cuenta. Entonces, yo voy al médico y yo decía, ven acá, ¿por qué yo no salgo embarazada y nada? Y la gente me decía, pero tú no pares. Y el mismo hombre me decía, tú no pares. Yo caía como en forma de una depresión. Lo que sé que yo me mantuve fue buscando de Dios porque también quería salir de ese hombre, pero también quería tener mis hijos. Entonces, cuando por fin yo voy a un médico, ese médico es experto en hacer que la mujer salga embarazada con tratamiento, pero en el caso mío no pudo, varón. ¿Qué pasa? Que yo me puse a orar y a buscar a Dios y dije, Señor, pero yo me reviso, no tengo problema. Y verifico tampoco qué es lo que está pasando. Entonces, ahí yo pude entender que Dios quería que yo tuviera una entrega más masiva con Él. ¿Entiendes? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, yo voy verificando y verificando y veo como que también él también tiene problemas de demoníaco, porque a mí me parecía muchísimas cosas raras que salían del cuerpo de él. Padre. Pero a mí no me interesaba ver ese tipo de cosas, sino que yo quería que Dios me diera mis hijos. Si un día yo no vivía con él, yo quería quería tener la necesidad de proyectar vida en mi vientre. Y me enfoqué en eso, varón. ¿No te importaba que No, yo quería tener porque ya a la edad que yo tenía ya era para yo tener mis hijos. Pero había un plan de Dios para eso. ¿Cuál era el plan de Dios? Que Dios quería que yo tuviera mis hijos no cuando yo quisiera, sino cuando Dios quisiera. Amén. Y eso fue un pleito grande, varón. De tal manera que Dios me mostró que cuando la ciencia dice no se puede, ahí es Dios se puede. Porque ese doctor me indicó muchísimas cosas y no funcionó. Además, lo último que hizo fue mandarles un espermatograma a él, porque decía que los hombres que son lo que sé yo qué y las mujeres nada. Y yo dije, no, el problema es mío. ¿Qué pasa? Que en una campaña yo cuando fui, me dice un predicador, por vía del Espíritu Santo trató conmigo, me pone la mano y me dice, no, todavía no, yo tengo algo contigo. Entonces, cuando yo le pregunto al Señor, yo quiero que tú me digas qué llamado yo tengo. Yo soy evangelista o misionera, dime qué llamado yo tengo. A medida de todo ese proceso que yo pasé, el Señor fue tratando conmigo, que ahí fue que yo empecé a escuchar y a creer la evidencia de Dios. Y cuando yo empecé a escuchar, el Señor me decía a mí, tú eres mi misionera. Y el Señor quería que yo dedicara más tiempo a yo predicar que a mis afanes, a mis necesidades, de yo querer tener cosas que no era el tiempo de Dios. Exacto. Amén. O sea, con otra palabra, ocúpate de lo mío, que yo me voy a ocupar de lo tuyo. Amén. Entonces, cuando yo dediqué el tiempo a visitar a los enfermos, a ir a los cuarteles, a meterme en las dimensiones que en verdad Dios quiere que la persona se meta, que predique a los delincuentes, a aquellos que son lo peor en el mundo, ahí fue que Dios dijo, ya le voy a dar lo que ella necesita. Entonces, cuando yo empecé a buscar y a hacer lo que Dios me mandó a hacer, ahí fue que Dios empezó a ministrar de que sí me iba a dar una criatura, porque necesitaba buscarle más y predicar. Y había un problema también que impedía que yo tuviera hijos. ¿Cuál es ese problema? El perdón, varón. Santo. Aguanta. Entonces, una situación de perdón era el bloqueo. Para yo recibir. Para tú recibir un hijo de parte de Dios. Porque Amén. eso estaba en la mano de Dios. Pero hasta que tú no perdonaras, sí, la bendición no iba a fluir en tu vientre. Sí, porque había una persona que se hizo pasar como amiga mía. Y estuvo con esa persona, con mi expareja. Con tu expareja. Y eso te marcó. Me marcó. Y yo lo odié, varón. Humanamente, digo la verdad, porque ya la odiaba. Y de tal manera, como yo venía de una raíz de conocía el mundo del maligno, ajá, yo veía como la vieja me hacía cosas y yo dije, yo tengo que vengarme. Oye.
Yo tengo que vengarme, porque eso era mire, el tenerle odio a una persona es una raíz tan diabólica que eso te consume el corazón, te lo exprime. Mire, es una cosa que yo no encuentro la palabra. Era tu amiga. Era mi amiga. Te engañó con tu esposo, con la que era tu pareja antes. Sí. Entonces yo la odiaba y yo decía, yo tengo que hacerle algo. Y el demonio me decía a mí, hale esto, mátala. Es tan tal que me estaba dando la idea de cómo ir a un lugar a que yo la matara. La vendiera prácticamente. Es un centro de brujería. Te lo estaba poniendo fácil. Pero yo nunca fui varón. ¿Sabes por qué yo nunca fui? Porque al yo en tiempo atrás ser una mujer de Dios y ser cristiana, esa simiente de Dios venía proyectando en mí porque había un propósito. Entonces, el propósito era que yo entendiera que hay cosas que Dios la permite para él hacerme entender quién es Dios y qué se basa Dios. Las situaciones Dios la permite por un propósito. ¿Entiendes? Amén. Entonces, como yo no fui, Satanás me acusó de que yo fui. Oye, o sea, tú no fuiste y hiciste la brujería. No. Más te estaban diciendo que tú le estabas haciendo brujería. Sí, porque ella se ponía mala y se ponía, usted sabe, le llevaban el médico. Cobrándole. Sí, se ponía mala y los médicos no le encontraban. Es más, mira, ¿sabes que los doctores cuando pasan ciertas situaciones, ellos tienen una ética y hacen una promesa de que todo no se debe, no todo, que no se debe decir varón? No, ellos hay eso, hay como, no sé, hay un código, se puede. Sí, un código de ética que no pueden. Sí, pero esta doctora, como yo hallé gracia en ella me dio a entender como que la muchacha estaba fingiendo y que yo estuviera tranquila. Porque los padres de esa muchacha me cogieron odio, varón. También. Yo tenía odio hacia ella y yo también me tenía, porque yo pensaba que yo estaba haciendo maldad a su hija. ¿Qué pasa? Que yo vine a darme cuenta de eso cuando un día ella se desapareció con mi ex. Y yo vi cuando ellos se desaparecieron. Ajá. Y él no vio porque él estaba supuestamente de que borracho. Pero ella me vio, la muchacha. Entonces, a ese menor de edad, varón, que eso también fue algo fuerte. A ese menor de edad. ¿Ella era menor de edad? Ella. Ajá. Ella se la lucía por ser menor de edad. Sí, pues no le podía poner la mano. Sí. Entonces, me dice la mamá de ella que era una señora, ¿cómo digo? Pobre, pero humilde, pero también fue engañada. Porque Satanás lo que quería que hubiera muerte ahí. Dios en mío. Ese lío. Ay, papá. Mire, y ella me dice, la mamá de ella, me dice a mí, ¿cómo tú pudiste hacerme eso? Y yo le pregunto, ¿qué yo te hice a ti? Sí, porque tú fuiste de donde fulanita, donde la bruja. Ay, Dios mío. Y le hiciste esto a mi hija, qué sé yo, ¿cómo fue? O sea, Satanás me ministra a mí que vaya donde esa persona. El diablo es malo. Y yo no voy porque yo oí la voz de Dios que me dijo, lo reprenda. ¿Tú estás viendo? Si hace eso, voy a apartar para siempre mi misericordia de ti. Porque Dios me habló, varón. Sí. Yo tenía una batalla que yo tenía que matarla, que yo tenía que hacer, yo tenía un odio, mire, vuelvo y le digo, es un sentimiento feo eso, el odio. Sí, el odio. Es una cosa que te ciega. Eso no te deja ser feliz. Eso, mira, te ciega, varón. Óigame, y yo teniendo ese odio, y hoy también esa mujer que me está acusando, yo dije, no, pero más odio tengo. Pero al yo recordar que en esos días que tenía esa batalla, que el Señor me dijo así con voz audible y que yo hasta me puse a pelear. Yo decía, ¿por qué tú me hablas? Porque yo estoy descarriada y estoy en una situación que yo no quiero escuchar a nadie. Oiga. Me dice, si hace eso, voy a apartar para siempre mi misericordia de ti. Ah, fuerte. Fue una batalla y un dolor grande, pero lo logré, varón, porque Dios me ayudó. Porque hay gente que Dios le permite su cosa, ignorantemente, pero cuando tú eres una persona que ha sido convencido por el Espíritu Santo, a ti no te luce. Tú puedes estar descarriado. Incluso hay gente que se descarrian, que se apartan de Dios. Dios se lo permite. Pero habemos algunas personas que no podemos hacer así. Miren, un pie no podemos poner en el mundo. Que ponemos un pie, eso es cortado de una vez. Cortado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo quería tener niños, yo estaba ahí batallando. Yo me quedé triste porque ella me acusó de que yo fui donde la bruja, cuando yo nunca fui donde una bruja. Aunque Satanás me estaba instando. Me estaba instando Satanás para que yo fuera una bruja y Dios por otro lado amenazándome de que si yo iba a apartar para siempre su misericordia de mí. Mire, cuando Dios dice que va a apartar para siempre su misericordia de usted, créalo. Porque Dios no habla mentira. No, Dios no habla, Dios no miente. Entonces yo tenía un reto. O me quedo con el otro y me vengo, o me quedo con Dios. Yo dije, me quedo con Dios. Y así lo hice. ¿Qué pasa? Cuando yo me centralicé en buscar más y más y más y más de Dios, un día llego de la iglesia gozosa y ya usted sabe, prendía como decimos.
y prendo la radio y está un varón ministrando la radio, dice, esa joven que me está escuchando. Yo decía, dentro de mí, ¿con quién están hablando? Y vuelve y dice, esa joven, tú misma que me está escuchando, yo te voy a dar un hijo, pero tienes que buscar más de mí y perdonar a aquellos que te hicieron daño. Oye. Mire cómo es, varón. Ay, papá, claro, eso fue sin rodeo. Eso fue perdón masivo. Papá. Mire, y cuando yo oí esa voz, yo dije, perdona, porque uno cristianamente, yo digo, pero yo soy cristiana porque yo tengo que perdonar, pero tenía eso todavía ahí. Clavado. Eso era que me impedía a mí ver mi simiente. Óigame. Y eso fue, mire. Miren cuánto y lo tanto que influye el perdón. O sea que posiblemente en este tiempo hay gente en maldición, en miseria, en atraso. Por no perdonar. Por no perdonar. Yo lo logré con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, yo dije, pues eso es así. Bueno, cuando yo... No sé cómo pasó ese sentimiento así. Y yo dije, yo realmente di la palabra dentro de mí. Yo dije, la cosa es así. Eso es lo que me hace falta. Está bien. Perdoné. Dije así la palabra. Perdoné. Ayuné por eso, hice silicio y perdoné. Yo no sé cómo fue que Dios arrancó eso de mí. Yo sé que ese perdón llegó a donde estaba esa muchacha. Uh-huh. Digo yo porque llegó a esa muchacha, porque cuando ese varón estaba hablando por la radio, él decía por el Espíritu, yo te voy a dar un hijo, pero tienes que buscar más en mí y perdonar, porque por vía ese perdón que tú des, yo voy a salvar a esas personas que te hicieron daño, porque Dios ve, ¿entiendes? Amén. Entonces, cuando yo decidí ya perdonar, mi perdón llegó a esa muchacha, y ella misma conoció a Cristo a distancia y estaba en Sabana de la Mar, me parece. ¿Cómo yo supe eso? Porque allá donde yo vivía llegó una mujer, me dice, Eva, yo te estaba buscando. Y yo, dime, que fulanita te mandó el nuque, que tú que le mandes el número de teléfono tuyo. Y yo, ¿para qué ella quiere que le mande el teléfono? No, para pedirte perdón. Y yo, ¿pero qué perdón si yo la perdoné? Sí, pero ella quiere tu perdón porque ella se va a bautizar y que necesita tu perdón. O sea, que ella se iba a bautizar, ella conoció a Cristo y le adoctrinaron y se iba a bautizar, pero necesitaba que alguien la perdonara porque ella sabe que hizo su cosa mala. Exacto. A pesar de que hubo un perdón en mí, la familia de ella me aborrecía porque cuando yo caminaba por la calle, el viejo de ella, que ya murió, me miraba y cogía para el otro lado. Yo me sentía triste, varón, pero yo decía, pero yo no... mire, fue tan cosa que cuando yo me reconcilié nuevamente con el Señor, con la pastora que vio todo lo que pasó, ella fue conmigo allá y yo hasta me humillé, varón. Cuando fueron ellos que hasta me hicieron de todo también, la hija y la familia de ella. Es fuerte, no es fácil esa situación. Sí, y aún así yo lo perdoné a todos, porque que yo quería salvarme. Como yo estaba ya fundamentado en buscar de Dios y estaba peleando mi guerra de mi simiente. Uh-huh. Bueno, ya pasó ese episodio del perdón. Ahí Satanás sabía que venía mi regalo. Porque yo le dije claramente, yo cogía un momento, varón, que por eso se ha perdido eso, el usted orar a las 3 de la tarde. La oración de las 3 es algo muy, pero muy importante, y más en el creyente, y más una persona de llamado. Porque sabemos que Dios nos da 24 horas, pero lo que son la oración de las 3 de la mañana, las 3 de la mañana y las 3 de la tarde, es algo, mire, fuerte, que usted no debe cambiarlo. ¿Qué pasa? Que yo dedicaba, aparte de eso, un momento de oración a las 3 de la tarde. Cuando la pastora me daba la llave, yo me metía a la iglesia y eso era hora. Y siempre decía al Señor, mira, yo quiero tener mis hijos. Y la misma oración que siempre digo, aunque yo nunca esté con esa persona, yo quiero tener mis hijos, yo quiero saber la promesa de mi vientre, yo quiero que tú organices lo que tenga que organizar. ¿Qué pasa? Que un día a mí me dio un derrame, varón, porque yo fui desobediente. Me bebí una botella que una sierva me mandó a comprar. Una botella. Óigame. Esa botella la ensalman, le hacen su oración. La que me dio me dijo que la preparó de que era una cristiana. Y la mujer era cristiana. Una cristiana que hace botella. Y yo, mira, caí en ese gancho. ¿Qué pasa? Que a mí me dio un derrame y me tuve al morir. Y cuando me dio el derrame que me tuve al morir, yo fui donde un doctor a la capital y él lo cogió suave. Me dijo a mí, cómprate esta pastilla que bastante cara era. Me hizo la sonografía y ahí descubrió que yo tenía un quiste de todo el tamaño en el ovario izquierdo. Ay, papá. El ovario izquierdo es el ovario de donde
se reproducen las células que mandan a, usted sabe, a Ajá. tener su niño. ¿Cómo yo lo sé? Porque cuando yo quedé embarazada, ese ovario me latió como 3 veces. Ujú. Sí. Y era, tú sabes, Dios haciendo la obra. Cuando el doctor me hace la sonografía, que verifica el ovario, ve que yo tengo un quiste de todo el tamaño. Pero Dios me estaba probando a través de eso. Cuando él me dice que tengo un quiste, que tengo que beberme un medicamento, yo me turbé. Entonces yo, como siempre he sido una mujer de oración, yo me fui a la presencia de Dios y le dije, mira, Señor, yo me voy a beber ese medicamento. Aparte tengo un derrame que me estoy muriendo y te pido perdón porque desobedecí a ti, no creyendo, usted sabe. Yo quiero que usted me haga el milagro y me quite ese quiste y organice lo que está en desorden en mí. Como le dije, la familia mía tiene una proyección de maldición que hoy en día hay mujeres que no tienen hijos. Mujeres que todavía ni siquiera se han formado. Padre. Para que usted vea. Entonces, cuando yo fui al altar y le presenté mi vientre y todo lo que había dentro de mí a Dios, Dios escuchó mi oración. Ven, escuchó mi oración y una sierva que se llama Teresa, en esos días Dios la estaba usando mucho en el don de profecía. Cuando ella me dice a mí a los 3 días de eso, que porque yo terminé de orar, me dice, mira, yo tuve una visión contigo, Eva. Yo te vi parida de 2 criaturas. Y vi que en el ovario izquierdo tuyo te ponían una inyección y quitaban más hormona de hombre que tú la tenías alta y te bajaron la hormona de hombre que tú la tenías alta y te subieron la de mujer. Usted sabe que para que haya vida dentro de uno mismo, esas hormonas tienen que estar aniveladas. Porque recuerda que nosotros salimos de los hombres, ¿verdad? Okay. Como dice la Biblia. Sí. Entonces eso es algo profundo que mismo Dios y uno mismo analizando lo entiende. Entonces yo tenía también ese problema que tenía las hormonas muy altas, porque a mí me salen vellitos. Tenía esa hormona de hombre muy alterada y me impedía tener hijos, aparte de ese quiste. ¿Qué pasa? Que cuando ella me dijo a mí eso, a mí me dieron, por lo menos el doctor me dio 1 mes. Me bebí el medicamento, aparte de otra cosa natural. Cuando volví otra vez donde él, el quiste desapareció. Pero no fue los medicamentos, varón. Fue el mismo Dios que me sanó. Amén. Amén. ¿Sabe por qué digo que fue Dios que me sanó? Porque esa sierva no sabía que yo tenía ese problema, ni de las hormonas, ni del ovario izquierdo. Y ella dice en la visión que ella vio cuando me inyectaron el ovario izquierdo. Aleluya. Y Dios fue que hizo la obra. Amén. Entonces, cuando ya él hizo la obra, que se me desapareció el quiste, ahí Dios me va diciendo a través de los profetas, porque hay personas que dicen, no, que los profetas hablan mucho. Hermano, todavía hay profetas. No hay. Ellos hay muchos falsos, pero yo hay profetas todavía que Sí. Dios usa. Y a medida de que se iba acercando mi bendición, porque yo le dije al Señor claro y pelado, yo quiero tener mis hijos que sean de mi vientre. Amén. Y a medida que va pasando el tiempo, que va llegando la promesa, Dios va revelándote en sueño. Yo empecé a comprar ropita y la que era mi suegra ¿Te metiste en fe? Sí, me metí en fe, varón, Eso, porque hay que meterse en fe, porque sin fe nada podemos hacer. Cuando yo empecé a comprar ropita, me dice la que era mi suegra, ay, pero ¿tú estás loca o qué? Y yo no estoy loca. Yo lo que creo en el que me dijo que me va a dar hijos. Entonces, todos los días yo sacaba el momento y la oración le decía, Señor, yo quiero mis hijos, porque la pastora siempre decía que cuando uno quiera algo, hay que insistirle a Dios. Amén. Y con fe creyendo. Amén. Cuando yo empecé a decirle, yo quiero mis hijos, varón, yo no me di cuenta cómo fue que yo quedé embarazada. Quedaste embarazada. Sí, pero yo no lo sabía. Porque yo estaba tan metida con el Señor que en un momento yo duré como 4 días corrido en ayuno con otra muchacha más, una adolescente, que yo la ayudaba mucho en ese tiempo. Y yo estoy así durmiendo y yo estoy como en forma de un lugar que estaban haciendo un culto. Y en el culto hay una persona que me está tocando el piano y yo empiezo a cantar una canción que dice, esperar en ti. Aleluya. Difícil sé que es. Amén, que ustedes la han escuchado. Sí. Varón, y era Dios diciéndome que ya eso estaba ahí. Pero cuando yo iba a la iglesia, yo veía que todos los niños de la iglesia se me pegaban así todito y me abrazaban. Y yo decía, pero ¿y qué es lo que usted tiene? Y yo le decía, sí, pero espérense. Y me agarraban los moños y era una cosa. O sea que cuando hay vida y lo demás vienen, porque los niños, por eso dice el Señor,
que para entrar en los cielos hay que ser como un niño. Amén. Entonces mi simiente estaba ahí, pero yo no lo sabía, varón. Y Dios me lo está diciendo en el sueño, pero yo no entiendo. Dios mío, Padre eterno. ¿Sabe por qué Dios me lo está diciendo en el sueño? Porque ese mismo día, cuando yo desperté así, eso fue como es la madrugada que me estoy diciendo eso. Cuando yo desperté de repente así asustada, yo, ay, pero yo me soñé esto y esto y esto. Y estoy cantando eso. Entonces cogemos la muchacha y yo pan de la pastora. Y antes de eso yo voy por el camino y compro una leche con trigo y una galletita y me la como. Varón, y esa galletita me cayeron como mal. Y cuando yo me como eso y me bebo esa cosa, yo empiezo, yo te sabe, como dicen por ahí, a llamar a Juan, varón. Y era embarazada. Dios me está diciendo que estaba embarazada y no lo sabía. Mire, y cuando yo te llego mal de la pastora me mira a la cara y me dice, Eva está embarazada. Y yo no estoy embarazada. Que sí, te dije que... Y no me contradiga, me decía a mí la pastora. Y yo, sí, está bien, pastora, como usted diga. Y me decía, yo no estoy embarazada. Pero estaba embarazada y no lo sabía. Y yo llevaba aproximadamente casi 4 días o 3 días, 3 días y medio o 4 días que estaba en ayuno, pero no sabía. O sea, esa criatura vino con su ayuno. Oiga, y resistió 3 días sin comer nada. Ayunó y toda la cosa. Sí, ese es el ejemplo de Jonás, que duró 3 días ahí en la boca del pez. Papá. Bueno, miren, entonces yo me sentí tan mal que fui al hospital. El doctor que me tocó era un doctor como odioso. Y yo le vi la cara como rara y yo dije, ay, yo no quiero tenerme como ese doctor, pero está bien, me tocó él. Cuando él me mira a los ojos otra vez, porque siempre como que miran a los ojos, dicen un tabú que en los ojos se da cuenta cuando la muerte en estado. Y de que aquí cuando está latiendo eso. Él me mira y me evalúa y me dice, mira, esto es la sonografía y esto es para tu bebé. Óigame, le dice el doctor, lo que ellos saben. Y digo dentro de mí, yo estoy embarazada, ¿por qué él me dice a mí que el bebé? Óigame. Bueno, resulta que yo para mastar ya el coso, para saber qué es lo que estaba pasando, que voy y dice, no, yo voy a ir a un lugar a ver, y tengo que hacerlo rápido. Cogí para la Cruz Roja, varón. Cuando cogí para la Cruz Roja, yo abro el coso, digo, ay, hombre, como siempre, negativo. Y cuando yo hago así, yo dice positivo, varón, yo tiré un grito en ese hospital. Santo. Tiré un grito en ese hospital, varón, mire, fuerte. Y yo dije, mira, verdaderamente Dios hace cosas sobrenaturales. Y ahí con la fe y la perseverancia y con el perdón, que me hacía falta era el perdón. Quédate embarazada. Quedé embarazada. Entonces, yo tenía esa inquietud siempre de decir siempre que la mujer debe esperar en Dios. Amén. Y no desesperarse. No desesperarse porque a medida que nos desesperamos, fracasamos. Y tenemos que creerle a Dios. Y tú esperaste en Dios, pero tú obedeciste. Amén. Porque cuando Dios te revela cuál es el obstáculo que te está estancando, tienes que perdonar, tú perdonas. O sea, Dios te ayuda a perdonar, pero tú tienes la intención de hacer la voluntad de Dios. Claro. Tremendo, Dios mío, tremendo. Un testimonio fuerte. Y detrás de cámara después le vamos a revelar un par de cosas. Amén. Y nada, a medida que yo conseguí mi bendición, Dios abrió como una atmósfera de que cuando yo veo a una persona, ya el Señor me revela el embarazo de esa persona. Porque allá en Los Alcarrizos había una pareja de pastores que ellos estaban recién casados y yo la vi yo la veía en la plataforma de ellos, pero la vi en vivo en un culto que hizo el pastor, que era pastor mío, y lo vi, varón. Y cuando yo veo a esa muchacha, los ojos espirituales se me abren y yo veo que dentro de ella sale simiente, o sea, mucha criatura. Y yo me la acerco y le digo, mira, tú vas a quedar embarazada. Y me dice ella, que yo no voy a quedar embarazada, no, eso que nosotros somos pastores, esos son miembros. Y yo, no es miembro. Porque que la sangre de él se conecta contigo y de ti sale vida. Le dije yo a ella. O sea, como Dios me lo reveló, eso lo dije así mismo. Entonces ella decía que no. ¿Qué pasa? Que Dios me dio por segunda vez verla. El varón me ha invitado a una escuela de profetas. Yo decía, guau, pero yo no tengo dinero para pagar una escuela de profetas. Porque la gente malinterpreta eso. En el tiempo de atrás, que dice que se reunían en la escuela de profetas, no era que se ponían a profetizar, era que ellos compartían entre los profetas. Exacto. Entonces la gente ahora malinterpreta y se va por otro lado. Entonces quería como inculcarme que yo fuera a una escuela de profetas, pero yo decía, yo no tengo dinero. Y me puse triste, pero Dios lo avergonzó a él. Cuando él llegó, que él me viene hablando de eso de escuela de profeta, otra vez se me abren los ojos espirituales. Yo veo a la esposa de la que no quería tener hijo, ya embarazada en la visión, a punto de dar a luz. Y cuando yo veo esa visión,
yo le di, él me mira y se ríe y me dice, desata, Eva. Y yo, que yo voy a desatar porque tú dijiste que no quería hijos. Y no es como tú digas, como Dios diga, no, lo que pasa es que tú sabes que estamos pastoreando y estamos económicamente, pero que si Dios dijo que va a haber hijos y eso Como viene que con Dios TikTok. improvisa. Sí. Dios sabe lo que está haciendo. Sí. Si te lo va a dar, te va a dar con qué mantenerlo. Bueno, hermano, yo sé que como al mes me tiró él, me dice, Eva, tengo que contarte algo. Sí, yo sé que ya tú me embarazaste. Ah, qué bueno que Dios te lo reveló. Sí, quedó embarazada la muchacha, pero ¿qué pasa? Que Dios utilizó esa criatura en esa muchacha, que en ellos dos, porque había un problema, varón. Sí. El problema que había en esa persona era que ella era muy celosa. Santo. Y se desconectaba de una vez de Dios, de que veía que él la estaba hablando con una persona. Vale. Entonces Dios tenía que utilizar un mecanismo para que esa necesidad que ella tenía de estar enfocándose tanto en el hombre, porque por eso tenemos que enfocarnos primeramente en Dios y luego en el hombre. Y mi esposo sabe que somos así. Amén. Había como un problema que se estaba utilizando para que esa persona quizá tuvieran hasta problemas. Y se llama el celo, varón. Dios mío. Y Dios me lo mostró así. Me lo mostró en un abrir y cerrar. Había un problema interno de celo, de que cuando el esposo cogía el micrófono o se le pegaba una sierva y una vez ya se desconectaba. Y una muchacha que Dios la usa. Pero los dones no saben a nadie, varón. Es su perseverancia y su firmeza y su santidad ante Dios. Lo dejó de ser a ella. Ay, varón, mire, algo fuerte. Y cuando yo vi esa ciencia que Dios me reveló, pues yo dije, Señor, pero esta gente no quieren hijos. No quieren hijos y usted quiere mandarle la simiente. Tú le estás dando. Mira, y Dios me mostró, y me mostró, mira, la criatura así. Y me dijo, le voy a tener que darle eso a ella para que ella, esa necesidad que ella tiene de despego hacia su esposo, sea para esa criatura y que haya una unidad. Y ahora, varón, esa criatura vino, varón. Esa muchacha, fue hembra la muchachita. Sí. Los dos parecidos. Y eso, mire, es un amor. Dios mío, Dios sabe lo que hace. Dios trabajó porque que Dios no hace la cosa así como muchas veces piensa, sino que lo hace al tiempo de él. Mi hermana Eva, hay gente, hay mujeres que están mirando ahí con situación de que no pueden dar hijos. Mujeres que son estériles, otras tienen complicaciones. Y yo quisiera que tú hicieras una oración especial para esos matrimonios que están pasando por esos momentos difíciles. Señor, que tiene necesidad, amado Dios, de concebir vida, Señor. Padre, hay simiente, Dios mío, que están ahora mismo paralizadas, pero en el nombre de Jesús desatamos, Señor, vida en esos vientres. Ándale, y basoa. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, todo lo que impida, Señor, todo decreto infernal, todo lo que quiere impedir que esas mujeres conozcan tu milagro y te crean a ti, no a la ciencia, sino a ti. En el nombre de Jesús, podemos ministrar de una manera especial, que haya vida, Dios mío, en ella, Señor, y no solamente vida, Señor, también obediencia, y que si hay una falta de perdón o un espíritu de celo que no nos deja ver las cosas como son, tú lo quites, así como le quitaste la piedra a Lázaro para que pueda salir. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú fluyas en ellas y que tú hagas conforme a tu voluntad, no al tiempo de nosotras, Señor, sino al tiempo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tremendo el testimonio de nuestra hermana Eva. Esto pasó a la historia, Dios mío, Padre eterno. Eso de perdón, yo me he puesto a analizar eso. Sí, porque hay gente con mucha unción hoy en día. Hay gente con mucha Biblia, pero tiene mucha falta de perdón. Yo creo que la gente tiene que analizar esto. ¿A quién tú no has perdonado todavía? ¿A quién tú tienes tragado? ¿Qué situación pasada tú no has podido superar, lo cual no has podido tampoco perdonar? Pero el Espíritu Santo está ahí presto para que tú abras tu puerta a Él entrar y ayudarte a hacer lo que tú no puedes hacer por tu propia cuenta. ¿Sabes? Yo analizaba, ya tenemos que concluir. Yo analizaba esto, compartía con mi esposa. Yo decía que el problema de Dios con nosotros los hombres es uno. Y es cuando nosotros no podemos brindar lo que recibimos de Dios. Nosotros recibimos de Él un perdón incondicional que no merecemos. Mas muchas veces nosotros nos encontramos grandes las cosas que los demás nos hacen a nosotros. Y entonces, yo le decía a mi esposa que la salvación Dios la puso en la mano del hombre. Amén. La salvación, Cristo pagó un precio por la salvación, está claro, su sangre, pero después de ese precio tú tienes que mantener la salvación.
Y la salvación Dios la puso en la mano del hombre. Si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar a ti. Escucha esto. Si tú no consideras el perdón que tú tienes que brindar a tu hermano, tampoco Dios te puede perdonar a ti. Y si tú no resuelves esa situación aquí abajo, y tú no pasas a tu hermano por una situación, o un amigo, tu mamá o tu padrastro que te violó, lo que sea, si tú no pasas a la gente aquí en la tierra, Dios tampoco te podrá pasar en la venida de Cristo para el cielo. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Si quiere que nuestra hermana Eva esté en una próxima locución, déjame en la caja de los comentarios. Yo sé que este testimonio va a llegar lejos. Esto va a tocar muchos corazones. Amén. Tú que estás ahí, que todavía no has dado el paso de fe, no eres cristiano, no eres cristiana aún, y quisiera hoy tomar la importante decisión de aceptar a Cristo en tu corazón, yo quiero que tú repitas conmigo donde quiera que esté: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Quita mi culpa, límpiame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración de todo corazón, voy a pedirte a que acuda a la iglesia cristiana más cercana de tu casa para que tengas una perseverancia en el santo evangelio de Jesucristo de Nazaret. Amén. Si no te has suscrito a esta plataforma, Evangelista Diome de Blanco, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más, porque alguien más a través de ti puede ser bendecido.